naranja, la uva, está entre el 90 y el 95%, igual que las fresas y los tomates. De los vegetales están también el aguacate, el plátano, la pera, o sea que todos ellos tienen abundante contenido de agua, como el betabel, el brócoli, la zanahoria, la papa, en fin, así muchas otras como la calabaza, el espárrago, en fin, que tienen sumamente cantidades muy abundantes de agua. El propio cuerpo es otra fuente de obtención de agua. Se origina por las reacciones metabólicas de utilización y combustión de los nutrimentos. La oxidación de una molécula de glucosa produce 6 moléculas de agua. Esto ya lo han de recordar de sus clases de bioquímica. Bien, pero ¿qué propiedades físicas tiene el agua y el hielo? Tiene las siguientes: su peso molecular, que es 18.0153, las propiedades de la fase de transición, su punto de congelación a 101.3 kilopascales a una atmósfera, es a 0.000 grados centígrados, la temperatura crítica 373.99, la presión crítica 22.064 milipascales a 218.6 atmósferas, el punto triple a 0.01 grados centígrados y presión de 611.74 o 4.589 milímetros de mercurio. Tenemos la entalpía de fusión a 0 grados centígrados, que es de 6.012 kilojoules, y la entalpía de sublimación a 0 grados centígrados de 59.91 kilojoules o 12.16 kilocalorías por mol. Entonces, son algunas propiedades que nos pueden servir tanto para los cálculos que tengamos que hacer más adelante. Otras propiedades son las siguientes: de acuerdo a las temperaturas, la densidad, por ejemplo, en gramos por centímetro cúbico, es de 0.99821 a 20 grados centígrados. A 0 grados centígrados es de 0.99984. La del hielo a 0 grados centígrados es de 0.90168. Y la del hielo a menos 20 grados centígrados, 0.9193. Esa sería la densidad. Tenemos también la viscosidad, la tensión superficial contra el aire, la presión de vapor, la capacidad calorífica, la conductividad térmica líquida, la difusión térmica en metros cuadrados por segundo, la permeabilidad o constante dieléctrica. O sea, son constantes muy particulares del agua a diferentes temperaturas. Sobre la congelación de alimentos, pues debemos saber que congelar es convertir el agua que el alimento tiene en cristales de hielo, quedando el alimento temporalmente deshidratado. Esto es lo que permite un mayor tiempo de conservación. Si nos fijamos bien, al congelar un producto, el agua se separa del alimento y forma el hielo. Entonces es por ello que algunos autores dan o mencionan como que la congelación es también un proceso de deshidratación. Por lo que podemos definir a la congelación de alimentos como la operación unitaria de conservación de los alimentos, en donde su temperatura se reduce por debajo de la temperatura de cristalización, o sea, de solidificación del agua pura. Los alimentos no son más que soluciones acuosas de grasa, proteínas, sales minerales, carbohidratos, etcétera, etcétera. El punto de congelación del agua pura es 0 grados centígrados, pero cuanto más concentrado sea el alimento, el punto de congelación disminuye de manera proporcional a la concentración de agua. O sea que siempre que se encuentre en combinación con algunos otros componentes, el agua va a disminuir su punto de congelación. El propio proceso de congelación provoca un aumento en las concentraciones de soluto,
por lo que repercute en el cambio de propiedades del alimento. Un efecto de la congelación es el aumento de volumen en un 9%, lo que puede ser negativo al poder romper las células y provocar la liberación de las enzimas. Esto lo podemos ver hasta en un refrigerador doméstico. Podemos poner en un vaso desechable, por ejemplo, un poco de agua casi lleno de agua, y al congelarse vamos a ver que a veces, en ocasiones, suele romperse el propio vaso desechable. La conservación de alimentos por congelación se debe a un efecto combinado de las bajas temperaturas y la actividad acuosa. Si se solidifica el agua, entonces ya no va a haber agua disponible. Por eso es que se modifica la actividad acuosa. Los tipos de alimentos que se congelan son los siguientes. Por ejemplo, vegetales, pues las frutas generalmente las podemos encontrar enteras o en trozos, en puré, en concentrados o en néctares. Las verduras generalmente están enteras o en trozos. La carne la podemos encontrar congelada en canal, despiezados o preparados. Los pescados y mariscos enteros y en filete. Alimentos preparados, pues las pizzas pueden estar congelados, algunos postres o menú completos. Alimentos horneados, pastel, pan, pastel de carne y algunos otros alimentos horneados. Entonces, el proceso de congelación o la congelación por sí misma es un proceso de conservación de los alimentos muy ideal y muy adecuado. Entre los alimentos que no resisten a la congelación se encuentran las verduras para ensaladas, los champiñones, las vainas o bayas. Los alimentos con mayor contenido de grasa, como la nata y algunas salsas, tienden a cortarse cuando se congelan. Entonces, no es aplicable la congelación a todo tipo de alimento. Hay algunas verduras que lo soportan y otras que no, o alimentos ricos en grasa. La congelación de los productos alimenticios requiere primeramente que se elimine su calor sensible para bajar su temperatura y lograr la congelación. Este es el proceso de congelación. En vegetales frescos se debe eliminar el calor de respiración metabólica. El proceso de congelación de alimentos tiene dos características únicas en comparación con la congelación del agua. Primero, la temperatura del producto a la cual los cristales de hielo iniciales deben formarse están por debajo de la temperatura de formación de los cristales de hielo iniciales del agua pura. Ya lo habíamos mencionado, que si se aumentaban los solutos, por ejemplo, las proteínas, los carbohidratos, la grasa, pues disminuía la temperatura de congelación del agua, o sea, la formación de los cristales de hielo. Están más por abajo de la formación de cristales de hielo del agua pura, lo cual se debe a que los diferentes componentes de un alimento influyen en la formación de los cristales de hielo, es decir, que la disminución de la temperatura de un alimento en la congelación es una función de la composición del alimento. 2. En los alimentos, la eliminación del calor latente se va a realizar en forma gradual, conforme su temperatura va disminuyendo. Esto significa que el porcentaje de agua congelada dentro del producto es una función del tiempo de congelación. Esta característica se presenta después de que se han formado los cristales de hielo iniciales. Aquí tenemos la curva de congelación. En el punto A, pues vamos a tener agua a una determinada temperatura. Después va a ir descendiendo la temperatura hasta el punto TF, la línea TF, que es la temperatura de formación de los cristales de hielo, pero el agua no se congela aún, sino que llega a
a una temperatura mucho más abajo de formación del hielo en agua pura, y es que comienza a formarse el hielo. Tiene un aumento repentino de temperatura y entonces comienza a haber la formación del hielo aquí al punto C. Aumenta un poco la temperatura en el punto eutético y después el agua o el hielo va tomando la temperatura del almacén. Los alimentos, el punto de congelación, el porcentaje de agua, el calor específico antes y después de la congelación y el calor latente de fusión es el siguiente. Los espárragos, su punto de congelación es a -1 grado centígrado. El porcentaje de agua es de 93. Entonces, el calor específico antes de la congelación es 3.93 kilojoules por kilogramo grado centígrado y después es de 2.01. El calor latente de fusión en kilojoules por kilogramo es de 310 y así podemos ver cómo está el punto de congelación, que es muy similar en todos, y los porcentajes de agua ahí sí es diferente, pero cómo se maneja el calor específico antes y después de la congelación y el calor latente, cómo va a ir modificándose de acuerdo al tipo de producto que se quiera congelar. Aquí tenemos más información sobre eso. El punto de congelación de algunos frutos ya baja aún más a -2. Hay algunos otros productos como el huevo, por ejemplo, que su punto de congelación es a -3. Entonces podemos tener esta información que nos va a servir para el cálculo de algunos problemas específicos. Bien, pero ¿cuál es la influencia del hielo en los alimentos? El punto de congelación de cada alimento es diferente, ya que el agua de los mismos no es agua pura, sino que contiene sales minerales, azúcares y proteínas suspendidas en un líquido, por lo cual las temperaturas de congelación varían según la composición del alimento. Aunque hay temperaturas de congelación en muchos alimentos similar, pero no en todos ellos es igual, sino que es diferente, precisamente por la composición. Entonces podríamos decir que la composición, los componentes químicos que forman el alimento van a influir en la temperatura de congelación. Al congelar el producto o alimento, aumenta de volumen. Por lo tanto, si la congelación la realizamos en casa, hay que poner atención en los envases o recipientes a utilizar. El volumen del hielo es 9% superior al del agua, por lo que los alimentos presentan una dilatación debido a los siguientes factores. Un volumen igual tanto de agua en el hielo es 9% superior que en el agua líquida. Entonces, esa dilatación se debe a los siguientes factores. Al contenido acuoso. A mayor contenido de agua, es mayor el aumento de volumen en los productos alimenticios. Obviamente, si estamos hablando que el hielo aumenta de volumen, entonces si hay mayor cantidad de agua, pues va a ser mayor el aumento de volumen en los alimentos. Por la disposición celular, los tejidos vegetales tienen espacios intercelulares con aire y que absorben esos espacios, absorben el aumento de volumen. Por ejemplo, en las fresas congeladas a -20 grados centígrados, enteras es del 3% y troceadas aumenta a 8.2%. Ventajas de la congelación. La gran ventaja es que además de conservar los alimentos, evita la proliferación de microorganismos, ya que por debajo de -10 grados centígrados el crecimiento de los mismos se detiene. Entonces, aunque hay microorganismos psicrófilos que desarrollan, que crecen, que viven a bajas temperaturas de refrigeración y aún
de congelación, a menos 10 grados centígrados se detiene el crecimiento de todos los microorganismos. Entonces, por eso es un método de conservación de productos bastante adecuado, porque uno de los principales factores de descomposición en los alimentos son los microorganismos. Entonces, si lo almacenamos por abajo de menos 10 grados centígrados, se va a conservar más el producto. El microorganismo entra en un estado de latencia, no muere por la temperatura, por la baja temperatura. Y eso lo podemos ver como al descongelar sí se puede echar a perder, se puede descomponer el producto. Ahora, si el alimento estaba contaminado antes de ser congelado, cuando se descongele seguirá igual, seguirá contaminado. La congelación evita la proliferación de bacterias, pero no las elimina. Esto lo debemos de tener bien claro, bien entendido, que el proceso de congelación no elimina los microorganismos, nada más los pasa a un estado de latencia. Factores que afectan el proceso de congelación. Pues factores van a ser pues, el contenido de agua, con ello se afecta el proceso de congelación, la temperatura inicial y final del producto, la concentración de solutos, la temperatura de la cámara de congelación, la velocidad de congelación y el gradiente de temperatura. Sobre el contenido de agua, es uno de los factores a tener en cuenta en el proceso de congelación, debido a que en función de la cantidad de agua se tiene el calor latente de congelación. La temperatura inicial y final del producto son determinantes en la cantidad de calor que se debe extraer del producto. La concentración de solutos. Las concentraciones elevadas de soluto bajan el punto de congelación. Esto ya lo hemos repetido mucho, cómo se modifica el punto de congelación de los alimentos de acuerdo al contenido de proteínas o de algunos otros componentes del alimento. La temperatura de la cámara de congelación. El congelador determina la proporción del agua congelada, por lo tanto el grado de dilatación de los compuestos cristalizados, como hielo, grasas y solutos. Cuando se enfrían, se contraen, con lo que el volumen se reduce. La velocidad de congelación influye en el tamaño de los cristales. Cuando es lenta, los cristales serán de gran tamaño y pueden romper tejidos más fácilmente. Además, cuando se descongele, liberan gran cantidad de líquido debido a las roturas celulares. Entonces, esto es lo que debemos de tener en cuenta, que si es rápida la congelación, se formarán pequeños cristales de hielo, pero en cambio, si es lenta la congelación, el tamaño de los cristales va a ser grande y eso va a romper algunos tejidos vegetales o animales y a la hora de descongelar, pues va a aparecer gran cantidad de líquido. También influye en la localización de los cristales. El líquido extracelular es menos concentrado, menos temperatura de congelación que el intracelular y por ahí comenzará la congelación por el líquido dentro de la célula. Ahí comienza la congelación. Saldrá agua de las células al exterior para igualar las concentraciones, lo que provocará la deformación del tejido. Ya sabemos que todo tiende al equilibrio, entonces por eso es que saldrá agua de las células que se comiencen a congelar. Si el líquido intracelular es el que primero se congela, se rompe la célula por los cristales de hielo y entonces saldrá el agua de las células al exterior para igualar la concentración, lo que provocará la deformación del tejido. En cambio, en caso de una congelación rápida, en todos los sitios se formarán cristales pequeños a la vez. Por ello, podemos utilizar nitrógeno líquido.
Con el nitrógeno líquido casi instantáneamente se pueden congelar algunos productos. Así de rápido es. El gradiente de temperatura. Cuando se almacenan alimentos congelados en cámaras de congelación, al abrirlo entrará aire caliente, con lo cual se incrementa el contenido de agua en el producto. O sea que por eso en un congelador doméstico se van formando capas de hielo simplemente al abrir y cerrar el congelador. Se va aumentando la cantidad de agua en el producto. La quemadura del frío es por los efectos de la sublimación del hielo, deshidratación del alimento congelado. Hay que evitar, por tanto, estos gradientes de temperatura. Hay que evitar el abrir y cerrar continuamente el congelador. Este gradiente también afectará a alimentos envasados, provocando lo que llamamos bolsas de hielo. Por el cambio de temperatura, el hielo sublima y condensa en la bolsa. El efecto de la actividad de agua sobre las características y estabilidad de los alimentos. El valor de la cantidad de agua en un alimento no es suficiente para conocer la alterabilidad de los alimentos. Hay alimentos que con gran cantidad de agua no se alteran y otros que con menos cantidad de agua sí se alteran. Para intentar entender esto, surge el concepto de la actividad de agua. Me imagino que ustedes ya han de haber visto o han de haber conocido ya qué es la actividad de agua. Si no, creo que en ingeniería de alimentos se ve bien este concepto, por eso no hablaremos mucho de ello. En sí, existen dos tipos básicos de análisis de agua en alimentos. Primeramente está la determinación cuantitativa, o sea, que se determina el contenido de agua por medio de métodos gravimétricos o métodos titrimétricos o de titulación. Segundo, la medición específica de la actividad de agua, que indica la fuerza con la que el agua está ligada estructural o químicamente a un producto. Las propiedades de un alimento dependen de su contenido de agua. Influyen definitivamente en reacciones de tipo físico, químico, enzimático y microbiológicas. Entonces, el contenido de agua, pues, va a ser sumamente importante por estas reacciones. La fracción de agua llamada actividad de agua es capaz de propiciar estos cambios y es aquella que tiene la movilidad o disponibilidad. Con base en este valor empírico se puede predecir la estabilidad de un alimento, la vida útil de un producto, no con su contenido de agua, sino más bien con la actividad acuosa, o sea, la disponibilidad o movilidad del agua que tiene un alimento. La actividad de agua refleja el grado de interacción con los demás constituyentes. Se relaciona con la formulación, el control de los procesos de la deshidratación y rehidratación, la migración de la humedad en el almacenamiento y muchos otros factores. O sea, que la actividad acuosa refleja muchas funciones por las cuales se conservan bien los alimentos. La actividad acuosa también determina la habilidad de actuar como solvente, la participación en las reacciones químicas y bioquímicas y la participación en el crecimiento microbiano. Aquí podemos ver un esquema de cómo podemos ver agua, moléculas de agua que están intramolecularmente y otras que están adicionadas químicamente o ligadas químicamente a los componentes del alimento. Entonces podemos tener agua total. El agua total es que está compuesta de agua libre, que está en las intersecciones, y el agua ligada, que está ligada a los componentes como proteínas,
y como minerales y algunos otros. La actividad de agua es la relación entre la presión de vapor del agua del sustrato P y la presión de vapor del agua del agua pura, P subíndice 0, ambos permaneciendo a una misma temperatura. La actividad acuosa tiene como fórmula la siguiente: AA, o sea, actividad acuosa, es igual a la presión de vapor de agua en un alimento, dividido entre la presión de vapor de agua del agua pura. O sea que la actividad acuosa es la presión de vapor P y la presión de vapor del agua pura, P0. O también se puede relacionar con la humedad de equilibrio, la humedad relativa de equilibrio, que es el porciento entre 100. Entonces, P igual a 0, pues es como mínimo, es un alimento sin agua, o P igual a 1, se tiene como máximo, que es cuando se tiene pura agua. La actividad de agua también se expresa en función de la fracción molar. O sea, que la actividad de agua es igual a N1, donde N1 son los moles de solvente de agua, sobre la sumatoria de N1 más N2, o sea, los moles de solvente de agua, y N2 son los moles de soluto que se tienen. O sea que hay varias fórmulas de actividad acuosa: mediante la fugacidad, mediante la presión de vapor de agua, mediante la humedad relativa y mediante los moles de las dos fases de todo el sistema y del agua únicamente. Entonces, tenemos que F es la fugacidad de un determinado estado a temperatura T, F0 es la fugacidad a un estado estándar T, a una determinada temperatura, HR la humedad relativa, P es la presión de vapor de agua del alimento a una temperatura determinada, P subíndice 0 es la presión de vapor del agua pura a una temperatura señalada, MS son los moles de soluto, MA son los moles de agua. Entonces, podemos tener cualquiera de estas fórmulas para calcular la actividad acuosa. La fugosidad es una medida de la tendencia de una sustancia a escaparse de una solución. Debido a que el vapor de agua se comporta aproximadamente como un gas ideal, se puede emplear la presión de vapor en lugar de la fugacidad. La escala de medición de la actividad acuosa va de 0, un producto absolutamente seco, a 1, que es cuando se tiene agua pura. La humedad relativa es de 0 al 100%. La actividad acuosa se sigue empleando por sus beneficios prácticos, por la facilidad de su medición y bajo costo de los equipos requeridos. La FDA en Estados Unidos lo ocupa, la Comunidad Económica Europea también lo ocupa, la Secretaría de Salud de México también lo ocupa. La usan para categorizar la seguridad de los alimentos y en el estudio de análisis de riesgo y control de puntos críticos, el dichoso HACCP. Bueno, vamos a dejarle ahí, jóvenes. No sé si tengan algo que comentar, algo que decir. Entonces, les pido por favor que me manden su correo personal a mi correo personal para mandarles la serie de apuntes y demás, porque también vamos a hacer algunos problemas y para mandárselos por esa vía, mediante el correo personal. Entonces, por favor, mándenme su correo personal a mi correo personal, que es AD-Reyes, A de Antonio, D de Domínguez Reyes, A de Reyes 2000, @yahoo.com.mx. Espero sus correos para
Profe, ir mandando los apuntes. ¿Sí? ¿Es en mayúsculas o en minúsculas su correo? Puras minúsculas. ¿Puras A minúsculas? de Reyes, puras minúsculas. Gracias, profe. Ándele pues. Entonces nos estamos viendo, jóvenes. Hasta mañana, profe. Muchas gracias. Hasta mañana.